Muy buenas tardes, ¿qué tal? Me presento de nuevo, soy el fisioterapeuta Helios Manilla y en esta ocasión les voy a hablar sobre un caso clínico de un paciente, el cual estará más que nada sustentado y se ha tratado con lo que sea el agente físico de ultrasonido. Pero antes, una breve introducción sobre qué es el ultrasonido para familiarizarnos mejor y dar una recopilación y entenderlo mejor. El sonido terapéutico, como hemos mencionado y como voy a mencionar ahorita, es una técnica y un agente físico que se utiliza en la fisioterapia del siguiente modo. Es un dispositivo que permite más que nada el uso de ondas sonoras de alta frecuencia para calentar y estimular los tejidos del cuerpo. Más que nada, a diferencia de las compresas calientes o la lámpara de luz infrarroja, junto con el láser, vendría a ser un calor que es mucho más profundo y llega a penetrar en lo que es hasta el tendón, ligamentos e inclusive parte todavía del hueso, que es algo de lo que vamos a andar un poco más a fondo en este video. Pero primero una pequeña imagen para que vean cómo es que funciona. Como se puede ver en la imagen, el ultrasonido terapéutico produce ondas sonoras de alta frecuencia que penetran en los tejidos del cuerpo, causando vibraciones que generan calor. Este calor profundo aumenta la circulación sanguínea y reduce la inflamación y ayuda al dolor. Ya una vez que hemos ahondado a fondo en lo que es el ultrasonido y cómo funciona, vamos ahora a comenzar con lo que vendría a ser el diagnóstico o más que nada el caso en sí del que vamos a hablar y cómo es que se implementó el ultrasonido para este mismo método de rehabilitación. El caso que les voy a comentar ahora es de un paciente de 27 años de edad de nombre Carlos Méndez. Se dedica a un estudiante universitario y en sus tiempos libres es un jugador de fútbol amateur. El principal motivo de su consulta fue debido a que tenía un dolor persistente y movilidad limitada en la pierna izquierda tras una caída en un partido de fútbol. Sin embargo, después de realizar los diagnósticos correspondientes, se llegó a la conclusión y al diagnóstico de que presentaba una fractura diafiaciaria no desplazada en lo que fue la tibia izquierda de su pierna. Se trató inicialmente con una féula y posteriormente se inmovilizó con lo que fue la aplicación del yeso durante 6 semanas, como siempre es recomendable cuando surge algún tipo de fractura en un hueso, ya que recordemos que el tiempo de consolidación ósea después de cualquier tipo de fractura es aproximadamente entre las 6 y las 8 semanas. Posteriormente, a la 8ª semana se le quitó por completo lo que fue el yeso y la féula. Sin embargo, presentaba un constante dolor persistente al momento de la carga parcial de su propio peso. Tras examinarse después, se llegó y se descubrió de que presentaba lo que era un retraso en la consolidación ósea de la tibia. Esto llega a ocurrir más que nada en algunos pacientes, en muy pocos casos, pero se llega a presentar por complicaciones médicas o por el mismo sistema musculoesquelético del paciente. No siempre, pero cuando surgen este tipo de casos se tiene que tener todavía un poco más de paciencia. Al ver que se presentaba este tipo de retraso en la consolidación ósea del paciente, se decidió por incluir lo que fue el uso de ultrasonido de baja frecuencia para poder ayudar a que la consolidación ósea se acelerara un poco más. Sin embargo, para esto se tuvieron que cumplir varios parámetros y criterios con respecto a la programación del ultrasonido. La primera más que nada es que la frecuencia se utilizó de 1.5 MHz con una intensidad de 30 miliwatts por centímetro cuadrado. El modo que se utilizó del ultrasonido fue pulsado, más que nada con 20% del ciclo de trabajo del mismo, con una duración de las sesiones de 20 minutos al día y una frecuencia de una sesión por día durante 30 días consecutivos. Estos fueron los criterios que se tuvieron que seguir más que nada. Cabe mencionar también que dentro de los criterios y complicaciones que se deben tener en cuenta al momento de poder aplicar el ultrasonido en este tipo de casos clínicos, se tiene que recordar cuáles son las principales pros y contras, o más que nada las indicaciones y contraindicaciones del mismo método a tratar.
En este caso, como el paciente no presentaba ninguno de lo que fueron las contraindicaciones con respecto al ultrasonido, o sea, no tenía problemas cardíacos, obviamente no estaba embarazado, no tenía ningún problema o un marcapasos en el corazón y más que nada todavía estaba en su sano juicio, no tenía heridas abiertas y más que nada ya para este punto la consolidación era lo único que se tenía que tratar. Después de realizar este tratamiento con estas indicaciones y parámetros en el paciente, después de 4 semanas, se llegaron a la conclusión y se notaron los siguientes puntos a considerar. Hubo una reducción considerable en lo que fue la aplicación de la carga. ¿Qué quiero decir con esto? De que al momento de que el paciente pisaba con su pierna izquierda no había dolor. Este dolor que sentía al inicio ya no estaba persistente y además podía empezar a moverlo de manera natural. Esto quiere decir de que al momento de la pisada la carga que sentía, el dolor constante, había desaparecido. Número 2. Se notó una mejora en lo que fue la imagen radiográfica. Al inicio del tratamiento se le hizo una radiografía al paciente de su tibia para comprobar el estado del hueso. Pasadas las 4 semanas se realizó una nueva radiografía y efectivamente se descubrió de que la formación ósea por el mismo retraso óseo del hueso ya estaba desapareciendo y hubo una bastante reducción. Número 3. Hubo una recuperación progresiva en la funcionalidad del miembro inferior. ¿Qué quiero decir con esto? De que efectivamente su tibia, al momento de que empezó a acelerar la reconstrucción ósea y consolidación del mismo, su pie igual en este caso ya no presentaba limitaciones. Podía realizar el movimiento de inversión, eversión, extensión y flexión del mismo sin ningún contratiempo. Y finalmente, como número 4, un punto muy importante a destacar es que el paciente inició la marcha asistida, algo que no había comenzado antes después de que se le había retirado el yeso. Así que es sin duda un indicativo de que la inestabilidad ósea que sentía al inicio había desaparecido. Finalmente voy a hablar exactamente de en qué me baso o en qué nos basamos para implementar este agente físico de ultrasonido de baja frecuencia en este paciente que tenía un presente retraso en la consolidación ósea de su misma tibia. Más que nada, recordemos que el uso terapéutico de ultrasonido de baja frecuencia ha demostrado ser eficaz en múltiples estudios clínicos, más que nada por estos puntos. Número 1, que acelera la formación del callo óseo, más que nada de la cicatrización ósea que se genera. Número 2, estimula la actividad osteoblástica del mismo hueso, que quiere decir que las células que están compuestas del hueso permiten motivar o más que nada incrementar el movimiento para de esta manera tener una consolidación mucho más persistente y más fuerte. Además de que aumenta la vascularización local, lo que en otras palabras quiere decir de que aumenta la síntesis de colágeno de tipo 1 en la zona. O sea, que en donde se aplicó va a incrementar la posibilidad de generar más colágeno tipo 1 en nuestro propio cuerpo. Y finalmente, que favorece lo que es la expresión de factores de crecimiento óseo. En otras palabras, quiere decir que el hueso se volvió más fuerte, pero también creció de manera de que ahora es mucho más resistente. Cabe mencionar también estos estudios previos y en investigaciones previas de que hay 2 estudios que sobresaltan y nos importan. El número 1 fue hecho por el Dr. Hackman en 1994 y otro hecho por la doctora Christiansen en 1997. Ellos dos encontraron que los pacientes con fracturas tratadas con este tipo de ultrasonido mostraron una consolidación ósea mucho más rápida que el promedio, entre un 30 y un 40% menos de tiempo. ¿Qué quiere decir? Que el tiempo se acortó un gran porcentaje en lo que fue la consolidación ósea y además ayudó a la fractura del hueso para que éste volviera a juntarse y además cicatrizara completamente, en comparación con grupos de control y particularmente en fracturas no desplazables y de huesos largos, como en este caso vemos igualmente que nuestro paciente tuvo una fractura que fue no desplazada. Sin embargo, con respecto a si este tipo de
de agente físico podría ayudar para después en una fractura ya sea tipo desplazada, entonces se tendría que realizar unas pruebas y una investigación para poder determinar si estos mismos resultados son posibles en un tipo de fractura de tipo desplazada. Además, cabe mencionar de que este tipo de agente físico, el ultrasonido, no es invasivo, es seguro y además indoloro y fácil aplicación en lo que es la zona, lo cual es una mejora a la adherencia del tratamiento y además se puede considerar como un plus, como un complemento para nuestros propios pacientes en futuras intervenciones que nosotros tengamos. Eso es todo por mi parte, yo me despido, muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.